Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en la cocina. ¿Se acuerdan que cuando empezamos esta materia yo les dije que una de las intenciones era armar tipo un recetario, ¿sí? Algunos tips sobre cómo trabajar la Biblia. Hemos dedicado la primera mitad del año con mucha fuerza a repasar cuestiones de exégesis, a incorporar cuestiones de hermenéutica, y en esta parte vamos a trabajar más directamente con los recursos. Empezamos la semana pasada con el primer recurso que cualquier docente tiene, que es el uso de la voz. Hoy vamos a ver lo que se llaman también los recursos próximos. Como dice el apunte de la semana pasada, son las cosas que tenemos a mano, que no se requiere gran tecnología, que no se requiere una superproducción de Hollywood, es lo que tenemos a mano. De eso se trata en este día. Lo que queremos ver cómo aparecen esos recursos en un texto bíblico y ver cómo los podemos emplear. Allí el apunte dice cosas muy concretas, desde la disposición del grupo que escucha, cuánta luz usamos, este mismo video, si yo lo hiciera en penumbras, con una velita, acercándome a la cámara, hablándoles despacito, tendría otro efecto. Esto de los recursos próximos vale para lo presencial, pero también vale para este medio que no es tan próximo porque está mediatizado por la tecnología. Y de todo eso creo que la experiencia del primer cuatrimestre a todos nos da mucho para pensar sobre qué estilos, qué modos comunican mejor. Yo quiero recordarles, se los puse en el apunte de hoy, unas máximas o tips que a mí me han ayudado toda la vida y me han servido un montón en esto de anunciar la buena noticia. Primero, lo que dicen los expertos en comunicación. Las palabras son solamente el 35% de lo que transmitimos. El 35%, un tercio. Los otros 2 tercios lo hace cómo usamos la voz, el tono, la emotividad, el ambiente, el momento, la postura de las personas, todo lo que es el lenguaje no verbal que está sumamente estudiado en estos tiempos. Nosotros tenemos muy sólido el 35% de lo que vamos a decir, en el caso de la Biblia, con el trabajo del exégesis y de la hermenéutica. Tenemos un tercio, hay que buscar los otros 2 tercios en los recursos. Segundo, una máxima de un comunicador, Marshall McLuhan, en una obra de él del año 1963, él dice: el medio es el mensaje, es decir, el mensaje que yo tengo para dar, el medio que uso para darlo, influye mucho en cómo ese mensaje llega. Está directamente ligado a lo anterior. También nuestra experiencia de estudiar a distancia nos puede señalar la diferencia entre estar frente a frente, hablar, discutir, recibirlo por un aparato tecnológico, el tono de voz, el ambiente, el medio afecta al mensaje. Y ahí yo les pongo un ejemplo que para mí es patético en nuestra práctica eclesial. Por ejemplo, el aleluya, que es una expresión de alegría, alabemos a Yahvé, si lo cantamos en ritmo de requiem, aleluya, nadie se va a enterar que estamos exhortando a alabar a Yahvé. El medio es el mensaje. Otra máxima del profesor Luis Chávez. A ver, tengo un texto bíblico, ¿qué hago con el texto? El recurso está en el texto. Si en el texto hay tomates, trato de pensar algo con tomates. Si en el texto hay agua, es verdad, no todos los textos bíblicos son fáciles, algunos son más fáciles que otros para esto. Pero tengamos en cuenta que la intención no es siempre dramatizar o representar el texto, sino que la intención es intentar que el catecúmeno recree la experiencia de Dios que hay en ese texto. Y la experiencia de Dios pudo venir marcada o simbolizada con un tono de voz en el cual se dijo. Por eso el ejercicio que les hice hacer la semana pasada de ensayar el texto de distintas maneras, espero que lo hayan hecho y se hayan divertido mucho.
de un recurso como podía usar Jesús, ustedes son la sal de la tierra, en fin, el recurso está en el texto. Como digo, hay textos más fáciles que otros, pero si yo pesco en el texto, mira, acá la semillita, acá mirar el horizonte, voy a encontrar alguna forma de transmitir ese mensaje. En otros tiempos que no era tan fácil disponer de medios audiovisuales, algunos por ahí recordarán si usaban las diapositivas, después cuando apareció la videocasetera se podía pasar algún videíto. Juan Carlos Pisano, que era periodista y formador de catequistas muchos años, él dijo una frase que a mí me impactó. El primer audiovisual que ve un catecúmeno es el catequista que tiene delante. Ese es el primer audiovisual, ¿sí? Todo lo que yo soy y todo como yo me presento, ese es el primer medio. Después usaré todos los otros, la música, el videíto, vamos a la sala de videos, vemos algo, pero el primer audiovisual que tienen delante es uno mismo, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, hasta con cómo me visto, no para andar buscando si es con lujo o qué, pero para marcar lo importante que es este momento para mí, cómo me presento delante de los catecúmenos. Ese es el primer audiovisual que ven. Y después una frase de la hermana Beatriz Casielo, también una de las grandes mujeres que ha trabajado en la catequesis en Argentina, después de Vaticano II, formando los seminarios catequísticos, implementando la reforma catequística, realmente una mujer de Dios, una mujer del reino. Hablando de estas cuestiones, de los recursos, de la pedagogía, una frase de ella que me marcó. La tarea no consiste en hacer la catequesis más divertida, consiste en hacerla con la pedagogía de Jesús. Porque si es por hacer la catequesis más divertida, tiramos fuegos artificiales, qué sé yo. Pero lo que nosotros queremos es que nuestra catequesis sea acorde a la pedagogía de Jesús. Y la pedagogía de Jesús es con toda la persona. Con toda la persona, no es solamente intelectual. Entonces, para ir avanzando en esto de los recursos, si no hicieron la semana pasada el ejercicio de leer el texto jugando con las voces, háganlo. Para hoy sí una consigna que me la tienen que mandar por escrito, que ahí se las pongo en el apunte, es encontrar en el texto que les tocó todos los recursos de comunicación que hay. Lean el apunte recursos, la voz, los recursos próximos, los gestos, y piensen en ese texto bíblico que les tocó todos los recursos que hay. En algunos textos es muy evidente, en otros textos hay que buscarlo. Por ejemplo, a ningún grupo le di un texto sapiencial, pero si tuviéramos un texto sapiencial, tal vez el recurso es pensar cómo enseñaban los sabios, que tenían su grupo de discípulos, que muchas veces dialogaban y el fruto de ese diálogo quedaba escrito. Ciertamente en el género sapiencial hay un uso de la voz, pero hay mucho de lo que tiene que ver con la relación entre el maestro y el discípulo. Lo doy como ejemplo porque puede ocurrir un texto donde el recurso no es evidente, pero yo tengo que pensar también que ese texto nació, esa experiencia de Dios nació en un ambiente determinado y eso es lo que puedo buscar recrear. La consigna está ahí concreta en el apunte, me la mandan trabajando con el mismo texto que les tocó la semana pasada, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con estos textos usando los recursos próximos, el primero, el de la voz, y después todos estos que tenemos cerca para nuestra tarea catequística.